¿Qué pasaría si te dijera que una de las empresas más grandes del mundo ha estado involucrada en escándalos tan turbios que han costado vidas? Que la marca que encuentras en tu cocina podría estar ligada a explotación infantil, crisis humanitarias y control del agua a nivel global. Nestlé no es solo una empresa de alimentos. Es un titán con tentáculos en cada rincón del planeta, capaz de manipular gobiernos, silenciar críticos y seguir creciendo sin importar las consecuencias. Pero, ¿cómo logró tanto poder? ¿Cuáles son los secretos que no quieren que sepas? Y lo más importante, ¿qué impacto ha tenido en el mundo? Hoy, desentrañaremos la verdad que Nestlé ha intentado ocultar durante décadas. Esto no es solo una historia de negocios. Es una historia de avaricia, corrupción y consecuencias devastadoras. Prepárate, porque una vez que descubras la verdad, nada volverá a ser igual. Imagina una empresa tan poderosa que puede dictar lo que bebes, lo que comes y hasta lo que piensas que es saludable. Una empresa con el alcance de un gobierno, con más recursos que algunos países y con un historial lleno de secretos que harían temblar a cualquier industria. Bienvenidos a la historia de Nestlé, la corporación que ha estado en la mesa de millones de familias durante más de un siglo, pero cuyo verdadero rostro ha sido cuidadosamente ocultado. Hoy, desenterramos la verdad. Para entender el impacto de Nestlé en el mundo, tenemos que remontarnos a su origen. Fundada en 1866 por Henry Nestlé, un farmacéutico suizo, la empresa nació con una misión aparentemente noble: salvar la vida de los bebés que no podían ser amamantados. Su fórmula infantil fue vendida como una solución milagrosa, pero lo que parecía un avance médico pronto se convirtió en un modelo de negocio sin escrúpulos. Décadas después, esa misma fórmula infantil protagonizaría uno de los mayores escándalos de salud pública de la historia. Pero antes de llegar a ese punto, es crucial entender cómo Nestlé pasó de ser una pequeña empresa suiza a convertirse en un imperio global con tentáculos en cada rincón del planeta. Desde sus primeras estrategias de marketing agresivo hasta su incursión en la privatización del agua, Nestlé ha demostrado una y otra vez que su prioridad no es el bienestar de sus consumidores, sino el dominio absoluto del mercado. Y justo cuando parecía que nada podía detener su crecimiento, ocurrió algo que sacudió los cimientos de la empresa. El escándalo estalló en la década de 1970. Nestlé, con su dominio absoluto del mercado de alimentos, había expandido su negocio de fórmula infantil a países en desarrollo. Pero lo que parecía un simple acto de comercio se convirtió en una de las campañas de marketing más despiadadas de la historia. La empresa promovió agresivamente su leche de fórmula como la mejor alternativa para alimentar a los bebés, incluso en comunidades donde el agua potable era escasa. Médicos y enfermeras, muchas veces sobornados con incentivos, recomendaban el producto como superior a la leche materna. Miles de madres, confiando en la palabra de los expertos, abandonaron la lactancia natural, sin saber que estaban poniendo en peligro la vida de sus hijos. Sin acceso a agua potable limpia, las madres diluían la fórmula con agua contaminada, causando desnutrición y enfermedades mortales. El resultado fue una crisis humanitaria. Miles de bebés murieron por infecciones, diarrea y desnutrición. Las protestas no tardaron en llegar. En 1977, activistas lanzaron el boicot a Nestlé, un movimiento global que denunció las prácticas de la compañía. El escándalo fue tan grande que hasta la Organización Mundial de la Salud tuvo que intervenir, creando el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en 1981. Pero, ¿se detuvo Nestlé? No. La empresa simplemente ajustó su estrategia y siguió operando en las sombras. Mientras el mundo estaba distraído con el escándalo de la leche de fórmula, la compañía expandía su imperio en otra área aún más lucrativa y controversial: el agua. Fue entonces cuando Nestlé descubrió que podía apropiarse del recurso más esencial para la vida y convertirlo en una de sus mayores fuentes de riqueza. El agua, el recurso más básico y esencial para la humanidad, se convirtió en el nuevo oro para Nestlé. Pero en lugar de verlo como un derecho humano, la compañía lo trató como una mercancía, algo que podía embotellar,
vender y monopolizar. En los años 90 y principios de los 2000, Nestlé comenzó a comprar fuentes de agua en todo el mundo, desde pequeños manantiales en pueblos remotos hasta enormes reservas subterráneas. Su estrategia era simple: extraer el agua a costos ridículos, embotellarla bajo marcas como Purelife, Perrier y San Pellegrino, y venderla con márgenes de ganancia exorbitantes. Pero detrás de esa imagen de frescura y pureza, había algo mucho más siniestro. En comunidades desde África hasta América Latina y Estados Unidos, Nestlé extraía millones de litros de agua, a menudo dejando a los residentes locales sin acceso a su propio recurso natural. En Michigan, por ejemplo, la empresa fue acusada de extraer cantidades masivas de agua mientras las comunidades cercanas, como Flint, sufrían crisis de contaminación sin acceso a agua potable. En Pakistán, los pobladores denunciaron que Nestlé estaba agotando sus fuentes de agua, obligándolos a comprar la misma agua embotellada que la compañía les había robado. Pero lo peor vino cuando un alto ejecutivo de Nestlé, Peter Brabecklet-Maté, declaró públicamente que el acceso al agua potable no era un derecho humano. Sus palabras desataron la furia mundial, pero al final, Nestlé siguió adelante con su estrategia. Y mientras el mundo miraba indignado, la compañía preparaba su siguiente movimiento: infiltrarse en la industria del chocolate, pero no de cualquier manera, sino con prácticas que la vincularían con uno de los crímenes más atroces del siglo XXI. El chocolate, ese dulce placer que millones de personas disfrutan a diario, esconde una realidad tan amarga que pocos se atreven a mirar de cerca. Y en el centro de esta historia oscura está Nestlé. A principios de los 2000, organizaciones de derechos humanos comenzaron a destapar una verdad escalofriante. La industria del cacao en África Occidental dependía del trabajo infantil, en muchos casos, de la esclavitud. En países como Costa de Marfil y Ghana, niños eran secuestrados o vendidos por traficantes para trabajar en plantaciones de cacao en condiciones inhumanas. Jornadas interminables, sin paga, con golpes como castigo y sin esperanza de escapar. ¿Y quiénes compraban ese cacao? Grandes corporaciones como Nestlé, Hershey's y Mars. A pesar de los informes y denuncias, Nestlé negó toda responsabilidad. Argumentaron que ellos solo compraban a proveedores y que no podían controlar toda su cadena de suministro. Pero en 2005, un grupo de exniños esclavos demandó a Nestlé en Estados Unidos, acusando a la empresa de haber fomentado el trabajo forzado para reducir costos. La evidencia en su contra era abrumadora. Investigaciones demostraron que Nestlé sabía perfectamente lo que ocurría en sus proveedores de cacao y que, en lugar de tomar medidas serias, optó por encubrir el problema mientras seguía obteniendo millones en ganancias. A pesar de las demandas, de los documentales, de las pruebas irrefutables, Nestlé siguió operando como si nada. Pero esto no fue el fin de sus escándalos. Mientras el mundo se centraba en el trabajo infantil en África, Nestlé llevaba a cabo otra práctica cuestionable en América Latina: el acaparamiento de tierras para el cultivo de café, desplazando comunidades indígenas enteras. La avaricia de la empresa no tenía límites, y cada vez que se enfrentaban a una controversia, simplemente cambiaban su estrategia y encontraban una nueva manera de explotar recursos y personas. Y justo cuando parecía que su lista de crímenes no podía ser más extensa, surgió otra controversia, esta vez relacionada con la salud de millones de consumidores. Si algo ha sabido hacer Nestlé a la perfección es vender la ilusión de que sus productos son saludables. Desde cereales hasta bebidas energéticas y barras de proteína, la compañía ha inundado el mercado con alimentos ultraprocesados disfrazados de opciones nutritivas. Pero la realidad es muy distinta. A lo largo de los años, investigadores han destapado que gran parte de los productos de Nestlé contienen cantidades alarmantes de azúcar, grasas saturadas y aditivos dañinos. Sin embargo, la empresa ha invertido millones en marketing para convencer a los consumidores de lo contrario. Un ejemplo claro es el caso de los cereales Nestlé, vendidos como un desayuno equilibrado para niños. Pero cuando se analizaron sus ingredientes, los resultados fueron escandalosos.
Hasta un 40% de su contenido era puro azúcar. A pesar de esto, la compañía continuó promocionándolos con etiquetas de fuente de fibra y con vitaminas y minerales. Pero lo más impactante llegó en 2021, cuando un informe filtrado desde la propia Nestlé reveló que más del 60% de sus productos no eran saludables según sus propios estándares internos. El documento, que fue publicado en el Financial Times, admitía que muchos de sus productos jamás podrían ser considerados buenos para la salud, sin importar cómo intentaran reformularlos. Mientras el mundo se indignaba, Nestlé se apresuró a minimizar el impacto del informe. Pero la verdad ya había salido a la luz. La empresa que durante décadas había construido su imperio vendiendo nutrición y bienestar en realidad estaba alimentando la epidemia de obesidad y enfermedades metabólicas. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque si hay algo que Nestlé no tolera, es que su imagen se vea amenazada. Y cuando ciertos periodistas y activistas comenzaron a investigar más a fondo sus prácticas, algunos de ellos enfrentaron presiones, amenazas y, en algunos casos, desapariciones misteriosas. Cuando el poder de una corporación se extiende más allá de la economía y entra en la política, el panorama se vuelve aterrador. Nestlé, con su inmenso imperio, no solo domina el mercado de alimentos, sino que también tiene la influencia suficiente para silenciar a quienes se atreven a desafiarla. A lo largo de los años, periodistas, activistas y denunciantes que han intentado exponer las prácticas más oscuras de la empresa han enfrentado amenazas de demandas, persecución mediática y, en algunos casos, incluso situaciones más siniestras. Uno de los casos más impactantes ocurrió en África, donde un periodista que investigaba el trabajo infantil en las plantaciones de cacao de Costa de Marfil desapareció misteriosamente antes de poder publicar su reportaje. Su familia y colegas nunca recibieron respuestas claras sobre su paradero. En otros países, activistas que han liderado protestas contra la privatización del agua han sido arrestados bajo cargos dudosos o han visto cómo sus campañas eran aplastadas por la presión política y financiera de Nestlé. Pero la compañía no solo usa tácticas directas para proteger su imagen, también ha gastado millones en campañas de relaciones públicas, comprando influencia en gobiernos y manipulando la narrativa en los medios para desviar la atención de sus escándalos. Un caso famoso es el de la crisis del agua en Flint, Michigan. Mientras la población sufría sin acceso a agua potable limpia, Nestlé extraía millones de litros de agua de fuentes cercanas por menos de $200 al año, para luego venderla embotellada a precios exorbitantes. Cuando la indignación pública estalló, la empresa simplemente desvió la atención con donaciones benéficas, lavando su imagen sin realmente cambiar sus prácticas. Y así, una y otra vez, Nestlé ha demostrado que su verdadero poder no está en los productos que vende, sino en su capacidad para manipular la percepción pública y sofocar cualquier intento de exponer la verdad. Pero, a pesar de su dominio, algo ha comenzado a cambiar. Una nueva generación de consumidores informados está despertando y cuestionando todo lo que esta megacorporación representa. La pregunta es, ¿será suficiente para derribar a este gigante? A lo largo de más de un siglo, Nestlé ha construido un imperio que parece indestructible. Ha sobrevivido a boicots, escándalos, demandas y protestas. Ha manipulado gobiernos, comprado silencio y reescrito la historia a su favor. Pero algo está cambiando. Las redes sociales y el acceso a la información han permitido que la verdad se difunda más rápido que nunca. Lo que antes podía ocultarse tras campañas publicitarias y acuerdos corporativos ahora queda expuesto en cuestión de segundos. Documentales, filtraciones y denuncias virales han hecho que millones de personas empiecen a cuestionar a Nestlé. El boicot a sus productos ha resurgido con más fuerza. Países enteros han comenzado a revisar sus contratos con la empresa. Y, poco a poco, el monopolio del gigante suizo empieza a mostrar fisuras. Aún así, Nestlé no se rendirá fácilmente. Seguirá reinventándose, cambiando su imagen, ajustando su discurso para parecer más sostenible y ética. Intentará recuperar la confianza del público con campañas de marketing llenas de promesas.
Pero ahora la pregunta no es si Nestlé logrará sobrevivir a otro escándalo, sino si los consumidores seguirán permitiéndolo. Porque al final, el verdadero poder no está en sus ejecutivos ni en sus millones de dólares. Está en cada persona que elige qué compra y a quién le da su dinero. ¿Y tú, después de conocer la verdad, seguirás apoyando a Nestlé? Comparte esta historia y deja que más personas descubran lo que realmente hay detrás de esta empresa. Las grandes corporaciones como Nestlé han demostrado una y otra vez que su prioridad no es la gente, sino el poder y el dinero. Pero la historia nos ha enseñado algo muy claro. Ningún imperio es indestructible. Cada decisión que tomamos cuenta. Cada compra es un voto. Y cada vez que elegimos informarnos y compartir la verdad, estamos debilitando su control. Este es el momento de despertar, de cuestionar lo que consumimos, de exigir un cambio. Porque si algo es seguro, el poder real siempre ha estado en manos de la gente. ¿Qué opinas sobre esta historia? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu punto de vista. Si te gustó este video y quieres más contenido revelador sobre negocios y grandes empresas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y si quieres aprender cómo construir tu propio negocio y tomar el control de tu futuro, haz clic en el link de la descripción. Descubre el mundo de negocios de la sublimación y lleva tu conocimiento al siguiente nivel. No te quedes fuera de esta oportunidad exclusiva. El conocimiento es poder, y el poder está en tus manos.